Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En esta hora quisiera que continuáramos con el estudio que tenemos en Efesios. Ahora seguimos en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y esta carta habla acerca del plan de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Habla de lo que Dios ha diseñado antes de que siquiera existiera la humanidad. Habla de lo que Dios ha pensado en su divinidad hacer y en su poder ha venido realizando y cumplirá hasta el final. La carta nos ha dicho que fue escrita para los santos, para los que han sido elegidos para ser santos y sin mancha delante de Dios, aquellos que fueron destinados de antemano con el propósito de ser para la alabanza de Dios. La semana pasada vimos que los que primeramente esperaban en Cristo eran el pueblo judío, la nación judía, esa etnia, ese grupo de personas como pueblo físico, descendientes biológicos de Abraham, esperaban en Cristo. La palabra Cristo es el ungido. La diferencia o la cuestión ahí es que ellos esperaban al ungido a la manera como ellos habían entendido que el ungido debía ser. Por lo tanto, cuando apareció Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el ungido, el elegido por Dios, apareció entre ellos, no le conocieron, no le vieron, porque ellos tenían en su mente otro plan, otra idea, otro modelo de hombre que debía venir. Entonces viene Cristo y en lugar de aceptarle, recibirle y adorarle como él que debía venir, le rechazaron y le mataron como a un criminal, como a un impostor. Pero en el versículo 12 Pablo nos dice: nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Los judíos eran los que esperaban en Cristo. Los gentiles, los que no pertenecíamos a la raza de Abraham según la sangre, según la carne, no teníamos ni esperanza, no teníamos ni planes, ni teníamos una idea o una promesa de que había de venir un Salvador por nosotros. Eso no significa que Dios no estaba pensando en nosotros antes de crear el mundo, y no significa que Dios nos añadió como algo secundario o como una innovación o mejora a su plan. No, eso no significa eso. Entonces vamos a ver precisamente lo que significa eso en base a lo que dice el versículo 13 y 14. Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. Y tengamos siempre en cuenta que yo estoy hablando de estos versículos y de esta porción de la Biblia como alguien que cree que la Biblia es real y es verdadera y que es digna de confianza. Si usted de alguna manera me escucha y no cree que la Biblia vale la pena escucharlo y no cree que la Biblia es digna de confianza, tiene derecho a pensarlo de esa manera. Pero si desea escuchar lo que estoy diciendo y aún así duda de la Biblia o duda de lo que está ahí escrito, asumamos lo siguiente: es un escrito que tiene ya varios siglos. Esta carta fue escrita en el siglo I después de Jesucristo. Y es relevante porque si ustedes pueden seguir conmigo, lo que vamos a ir viendo habla de cosas que ni siquiera nosotros sabemos de nosotros. Los psicólogos se dedican a estudiar el comportamiento humano y a través del comportamiento humano obtener inferencias de cuál es la razón de nuestro comportamiento, cuál es la causa por la cual nosotros nos comportamos de tal o cual manera, y tratan de encasillar o de diferenciar las diferentes personalidades, como diciendo: si tal persona vivió de esta manera, tuvo este contexto, va a ser de esta otra manera. Pero no siempre es así. Sin embargo, la Biblia, cuando habla de nosotros, habla de nuestra espiritualidad que se manifiesta en nuestra forma física. La Biblia es muy relevante. Así que si usted no cree que la Biblia es real, si usted no cree que la Biblia es digna de confianza, escúchela como un libro más. Escuche la explicación y vea si quizá tiene sentido para la vida suya.
Efesios capítulo 1 versículo 13 dice lo siguiente: en Él, está hablando de Cristo, el ungido, el elegido por Dios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta ahí vamos a leer hoy. Este versículo 13 dice: en Él, en Jesucristo, en Cristo el ungido, el Mesías, el seleccionado por Dios, nosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, o Pablo dice vosotros, que es ustedes, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de la salvación de ustedes, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Vamos a ver a qué se refiere. En primer lugar, dice Pablo, en Él también, en Cristo también nosotros, los gentiles, se refiere a los gentiles. Ya hablamos de los que esperaban en Cristo antes, que de los que esperaban en Cristo, muchos de ellos ni se dieron cuenta a qué horas vino, porque sus mentes estaban nubladas, sus rostros estaban cubiertos por un velo que era la religiosidad y las ideas humanas. Pero los que fueron abiertos sus ojos le recibieron y creyeron en Él. Ahora, en Él también nosotros, los gentiles, los que no pertenecíamos al pueblo de Dios. ¿Qué pasó con nosotros? Vamos a hacer un paréntesis, o vamos a utilizar el paréntesis que Pablo está haciendo. A partir de en Él también ustedes, hacemos un paréntesis que dice habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Ese es el paréntesis. En Él también nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra sellado lo entendemos como estampado, como marcado, como apartado, atestiguado. O sea, cuando algo tiene un sello, se atestigua que es verdadero, que es auténtico. Bueno, la palabra sello aquí es exactamente así. Algo que garantiza, algo que identifica, algo que certifica. Nosotros también fuimos certificados con el Espíritu Santo. Los que no esperábamos en Cristo fuimos certificados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos marcados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa que tenía Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Esa promesa que tenía el pueblo de Israel, que vendría el Mesías. Esa promesa se selló a nosotros, nos selló a nosotros y nos marcó a nosotros. Es decir, nos hizo partícipes, nos añadió al pueblo de Dios. Alguien me preguntaba una ocasión, ¿será que Dios tenía un pueblo elegido que eran hijos de Abraham, reyes y príncipes, los cuales son un solo pueblo de Dios por la realeza? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta de esta persona, pero daba la idea de que quizá Dios había elegido a los israelitas y a gentes importantes entre las naciones como su pueblo. Lo que dice la palabra de Dios cuando Dios habla al pueblo de Israel es que Dios no había elegido al pueblo de Israel por ser el mejor o el más excelente, ni por ser el más sabio. La semana pasada leíamos primero a los Corintios capítulo 1 que dice que Dios eligió lo débil para avergonzar a lo fuerte. O sea, Dios no eligió algo poderoso de este mundo. Dios eligió a quien Él quiso elegir. Y sí, Dios había elegido de entre todas las naciones, de entre los hijos de Abraham y de entre los que no eran hijos de Abraham, Dios ya tenía un pueblo elegido. Pero la cuestión es que se había dado la promesa, los profetas y las escrituras al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel debía
compartir con los demás, para que de entre los demás, los que fueran elegidos, debían venir al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se apropió de esas promesas y dijo, nada más pertenece a los descendientes de Abraham, y no solamente pertenece a los descendientes de Abraham, sino que pertenece a todos los descendientes de Abraham, lo cual no es cierto, porque Romanos dice que no son los descendientes según la carne los hijos de la promesa, sino los que son según la fe. Es decir, que no eran todos los hijos de Abraham los que debían de ser salvos o los que han de ser salvos, ni únicamente de los descendientes de Abraham habrían de ser salvos. Aquí nos dice que nosotros fuimos sellados en el Espíritu Santo de la promesa, la cual no conocíamos, la cual no entendíamos, la cual no considerábamos nuestra. De repente recibimos un sello del Espíritu Santo que nos hace parte de ese pueblo, no en ese momento, sino desde antes de la fundación del mundo ya éramos, pero ahora se nos marca con el Espíritu Santo para decir, estos también eran pueblo de Dios, aunque no se les había reconocido. ¿Cómo? ¿Cómo fuimos sellados? ¿Cómo nos dimos cuenta? Ahí es donde el paréntesis entra. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, la predicación, el evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias, habiendo oído las buenas noticias de la salvación de ustedes y habiendo creído en él. Esa es la forma como el Espíritu Santo nos sella. Tengamos en cuenta lo siguiente, no significa yo creo y recibo el sello del Espíritu Santo como consecuencia de haber creído. No, yo recibo el sello del Espíritu Santo que hace que yo crea. Yo recibo la revelación del Espíritu Santo, yo recibo la iluminación que el Espíritu Santo da, que me hace escuchar la palabra de verdad, que me hace entender el evangelio de mi salvación y que me hace creer en que Jesús es el medio único suficiente de salvación al cual yo necesito seguir. Es el Espíritu Santo quien aplica la obra de Jesucristo en la cruz y trae a mi vida el plan de Dios desde la eternidad para la humanidad y me hace ser parte de ese pueblo. No por el Espíritu Santo, sino que me hace ser porque ya había sido seleccionado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en Jesucristo, en Cristo Jesús, también nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo, escuchamos el evangelio, creímos a esa palabra y a eso significa o eso hace evidente el sello del Espíritu Santo, que es el sello de que ahora recibimos esa promesa de que somos herederos. Versículo 14 dice, ese sello del Espíritu Santo es la garantía, y la palabra arras es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando nosotros recibamos esa posesión que adquirimos a través de la fe, no por nuestro esfuerzo, sino a través de la gracia de Dios dada hacia nosotros, tenemos el Espíritu Santo que es esa garantía de que la herencia es segura. Nadie puede quitarnos la herencia, nadie puede robarnos la herencia que hemos recibido, nadie puede alejarnos de ese plan. Eso lo vemos en Romanos capítulo 8, en todo el capítulo a partir del versículo 1, cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si vamos nosotros más adelante en el versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, y nadie puede amar a Dios si no ha venido a Jesucristo, y nadie puede venir a Jesucristo si no ha sido traído por el Padre. Entonces, aquellos que han sido seleccionados, aquellos todas las cosas les ayudan a bien, y no es decir que todo nos sale bien, sino que todo nos lleva al bien que Dios quiere en nuestras vidas, que es conocerle más e ir hacia la meta. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció,
antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En su momento se nos revela para que Él sea el primogénito entre muchos, y a esos que había predestinado, a estos también llamó cuando el Espíritu Santo hizo la obra en nosotros, y a los que llamó a estos también justificó. Ahora somos libres de pecado, y a los que justificó a estos glorificó. Eso es decir, seremos redimidos de esta carne. Esa es la promesa final. ¿Y qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no significa que nadie puede atacarme y hacerme daño físico, sino que nadie puede apartarme del amor de Dios. Nadie puede separarme del amor de Cristo. Versículo 35 de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No, nada. Nada puede separarnos del amor de Cristo, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y esa es la garantía de que ahora somos pueblo de Dios, y como pueblo de Dios no podemos perdernos. Estamos inclinados al pecado, insistimos en pecar porque nuestra carne todavía estamos en esta carne, y nuestra carne nos impulsa a pecar, y nos descuidamos y hacemos caso al pecado. Pero no podemos perdernos, porque el Espíritu Santo está en nosotros continuamente guiándonos a toda verdad. Entonces, cuando creímos en el Evangelio, debido a la obra del Espíritu Santo, fuimos sellados, marcados por el Espíritu Santo, guardados, encapsulados por el Espíritu Santo para estar guardados para el día de la redención adquirida, para que ese día la alabanza de la gloria de Dios sea dada. Nosotros fuimos redimidos para alabanza de la gloria de Dios, porque un día, como Juan vio el número de esos redimidos en el Apocalipsis, de todo pueblo, lengua o nación y nación, él vio a los redimidos que estaban cantando al Señor y alabando el santo nombre de Dios el día de que él vio la visión en el cielo. Él no vio puros judíos, él no vio puros descendientes de Abraham, él vio a los descendientes de Abraham y de todo pueblo, lengua o nación. Jesucristo también nos muestra esto cuando él le dice a los discípulos en Mateo capítulo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Por tanto, id y haced discípulos. Entre los judíos solamente no. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando habla de naciones, habla de etnias, habla de grupos étnicos, descendientes de diferentes padres biológicos. Id a hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, nosotros también esperábamos en Cristo, o nosotros también teníamos la esperanza en Cristo, pero no lo sabíamos. Antes de ser creyentes, nosotros éramos llevados al pecado y vivíamos tratando de honrar a Dios a nuestra manera, pero sin embargo estábamos separados para ser salvos, y en su momento el Espíritu Santo hizo la obra en nuestras vidas y nos redimió para alabanza y gloria de Dios. Tú fuiste llamado, tú eres de los llamados, has creído en la salvación, has escuchado el Evangelio y has creído en el que puede salvarte escuchando la palabra de verdad. Entonces tú fuiste sellado por el Espíritu Santo, fuiste traído por el Espíritu Santo. Si tú todavía no crees en Dios, si tú piensas que nunca vas a creer en Dios, si eres de los elegidos, un día todo lo que tú niegas tendrá sentido para ti y buscarás al Dios verdadero. Pero no se trató de una etnia, no se trató de un pueblo, no se trató de una religión, sino de los que Dios quiso salvar. Y eso es importante que veamos, porque hoy en día la iglesia cree que somos algunos los únicos que podemos salvarnos, los que pertenecemos a tal o cual iglesia. Inclusive hay unos que son más extensos y dicen solamente los que creen en Jesús a través de la Biblia y a través de las iglesias cristianas, no importa la que sea. Pero no está del todo correcto eso,
porque la iglesia verdadera no es una denominación humana, una organización humana que tiene ciertos estatutos creados por los hombres para guardar el orden, entre comillas. El orden lo guarda el Espíritu Santo, porque Él es el que sella y Él es el que conserva, Él es el que enseña, Él es el que dirige, Él es el que trae las instrucciones del Padre a nosotros. No necesitamos que un ser humano o un concilio de seres humanos nos guarden y nos protejan de desviarnos. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Entonces lo que nosotros necesitamos es ver si pertenezco a la iglesia de Dios independientemente de a qué iglesia local yo pueda pertenecer, porque no existe una sola iglesia de cualquier denominación que sea la perfecta iglesia de Dios, la que tenga solamente elementos del pueblo de Dios, porque en cada iglesia institucional creada por los hombres existen algunos creyentes y muchos no creyentes, y inclusive en algunas iglesias no existe ni un solo creyente y existen muchos incrédulos que creen, piensan y dicen que creen en Jesucristo, pero en realidad creen en su propia idea. Fuimos nosotros redimidos por el Espíritu Santo a través de la palabra de verdad, del Evangelio de nuestra salvación, y creímos porque el Espíritu Santo nos capacitó para eso, y el haber creído y ser sellados por el Espíritu Santo es la garantía de que un día seremos redimidos por completo para alabanza de la gloria de Dios. Ahora tú perteneces hoy, ¿has creído? No te digo si has asistido a la iglesia. ¿Has creído en el Evangelio? ¿Crees que lo que tú piensas y planeas según tu mente humana es lo más importante, o crees que el plan de Dios es lo que más vale la pena? Si no has creído, yo te animo a que leas el Evangelio, escuches el Evangelio, creas en el Evangelio, y a través del Espíritu Santo eso es posible. Si tú crees que es imposible, es difícil, no es difícil, es imposible. Solo el Espíritu Santo puede cambiar tu duro corazón. Muchos están dentro de la iglesia y no han sido transformados porque no se dejan dominar por el Espíritu Santo, y ellos no verán la salvación sino la condenación. ¿Quieres venir a Cristo? Escucha lo que la palabra de Dios dice acerca de tu condición como ser humano, que es pecaminosa, y acerca de la condición de Dios, que es santo, y encuentra la solución en Jesucristo para esa separación tan grande que existe entre el hombre y Dios. Acepta a Cristo Jesús. Quiera Dios que el Espíritu Santo esté tocando a tu puerta. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.